empezó a estudiar por esa línea tal y cual, finalmente llega a cardenal. Pero lo que ha hecho en medio no tiene un gran valor. El sueño americano. Es la gran esperanza. Claro, y eso es lo que dice la película realmente. ¿Cuánto dice que de entonces que eres mucho? Que cada semana quitaban o apartaban $1 o $5 Claro. para la educación de Él se siente obligado a responder, claro, a esas expectativas de los padres, de esos padres bueno, que son pues humildes. eso también ha pasado aquí. Demás, mucha ¿no? gente que la única opción Claro. que tenían para educar a su hija era mandarlo al seminario. Claro. Y Pero luego algunos queda se salieron y otros se quedaron, ¿no? Pero yo creo que él es muy consciente y es lo que le dice precisamente a Houston cuando le explica por qué no puede aceptar el puesto este que le ofrecen y que ya le está prometiendo que dentro de poco va a ser obispo. Eso lo cual, quiere digamos, decir que es el triunfo, la y iglesia él está le llena dice de gente así. ¿no? Y que él dice... O sea, está la gente... Pero es que la iglesia es un microcosmos. Claro, hay de o sea, todo en la iglesia y eso lo acentúa mucho Preminger. Hay de todo, hay Ten de en cuenta todo, que esto pero que en tú el Vaticano, tú te digamos referías que antes a cómo Spellman, que creía que la película iba a tratar de él, aunque no trata en absoluto de Spellman, pero ¿no? ese Quizá la novela sí, no lo sé. Tú No, has leído la novela, yo he leído la novela. pero no es la vida de Spellman. Pero, Yo no lo sé, vamos, pero él parece se ser enfadó que mucho. había un episodio que parecía que podía ser alusivo. Lo mismo era por casualidad, porque era un episodio relativamente típico Sí, y pero frecuente, él, ¿no? porque lo que dice Houston es que él tenía una hermana, pero una hermana felizmente casada, nunca tuvo un problema como el que cuentan en la película. Ahora, si la manera de subir y de moverse en el Vaticano y de cómo se movió Spellman, recuerda, porque siempre a lo mejor cuando hay un novelista de este tipo tiene en mente a alguien y dice, bueno, pues Spellman, Sí, parece que no es un sé si modelo. sería de Sí, Boston. pero al sí, mismo bueno, tiempo, Spellman hace todo lo posible para que la película no se no, produzca. la Columbia lo tenía prohibido. Ya, pero Dijo, él acude a otro obispo americano, Sí, claro. Massachusetts, me Eso parece es. que es, ¿no? Por Y eso él entonces él le dice, autoriza vio que no era a monolítica la rodar iglesia, claro, los dijo. escenarios Aquí naturales, se etcétera. presentan Entonces él dos- descubre dos una iglesia que no iglesias, es monolítica, claro. donde por una parte está la señor que intolerancia dice, y el claro. sectarismo, pero Y luego por otra ese parte está la pobre autonomía. cura, claro, y luego ese pobre cura que yo creo que representa a toda la gente con una auténtica vocación de ayudar a los demás, porque hay gente realmente dentro de la iglesia estupenda. Es Su ese amigo, pobre el cura. íntimo amigo, que se supone que eran Claro. amigos desde niños, fueron juntos al seminario. Es que no Y eso sé, es emocionante. Y que dice que como gestor es una calamidad. Claro, pero le quiere horrores. Y cuando se entera de eso... ¡bum! Porque es todo lo que no es él. Porque, No, claro, hay que tener en cuenta que este es un cura bien educado, formado en Roma y ambicioso. Por tanto, es, como quien dice, el que quiere entrar en el cuerpo diplomático de la Iglesia. En la primera etapa, en la que está frustradísimo, y además lo acaba reconociendo, que él les vale para más que para estar de coadjutor de una parroquia. Entonces, es un tipo que tiene esa ambición, y lo que pasa que, por otra parte, yo creo que él, con los golpes sucesivos que va recibiendo, pues va madurando en algún sentido y aceptando esos fracasos. Pero toda la escena final esta del nombramiento de obispo está con una cara llena de melancolía, con un gesto así... No, de obispo no, de cardenal. de Ya. Sí, de cardenal, cardenal, ya. este. Con la madre. Está muy envejecido y está como con una especie de fatiga o algo así, que ha perdido en algún sentido el dinamismo que tenía inicialmente. Yo creo que es un personaje que cada vez a lo largo de la película va andando más despacio. Bueno, eso es algo Eso que nos pasa a todos. todas las películas que se han hecho que tienen como fondo más o menos el Vaticano, al final es como una especie de traición por seguir... porque acuérdate, en las sandalias del pescador, el Papa, que es el Papa más abierto que va a haber, que es el Kirill ese, que es ruso, que lo traen de que está trabajando en unas minas, se hace íntimo amigo de aquel tipo que es una especie de Teilhard de Chardin. Y cuando el otro escribe esos libros, el otro le prohíbe la edición de esos libros. Porque el otro muere y dice, hombre, sí, pero yo me debo a la Iglesia. Y dice, bueno, pero entonces la Iglesia no se va a abrir nunca, como siempre nos estemos debiendo unos a otros. ¿No? Eso es lo que plantean. ¿No creéis que en la última escena, la del discurso antes de que lo nombren cardenal, hay un exceso, por así decir, de triunfalismo políticamente correcto? Llega un momento en que casi se está fusionando la causa de la lucha contra Hitler, la causa de la democracia y la causa de la libertad con la Iglesia católica. Con que este señor se convierta en cardenal, vaya a Estados Unidos, Estados Unidos asuma su responsabilidad histórica, frene a los nazis. Bueno, no olvidemos que eso está ocurriendo en Italia fascista, y que lo que está diciendo ahí es una especie de intervención. Prácticamente es estar pidiendo que la Iglesia tome partido por la democracia y no por el fascismo.
Sí, pero el hecho de que sea la última escena lo primero como que si ves diera el por hecho primer- que fue el así, primer- y no el fue ni primer- mucho el menos así, primer fue todo plano- mucho más ambiguo. No, pero no te está contando lo que ocurrió después, te está contando lo que ocurrió hasta el año 38. Y el primer plano de la película, lo primero que ves es Viva il Duce, Berlín o Roma. En una pintada de esas callejeras, en uno de los sitios por los que pasa este hombre. Y Ralph que Bayone. te ha instalado en que estamos en medio de la Italia fascista, además no por libre, sino ya aliada y sometida de alguna manera a Hitler, y digamos que las posiciones que él está tomando en ese momento, en ese pequeño discurso, no creo que sean mayoritarias. No, antes de eso, Ralph Bayone pide hablar con él inmediatamente, porque tiene la preocupación. Bueno, y este hombre, ¿qué situación está ahora? Que hace mucho que no nos vemos. Y cuando le dice, quiero hablar contigo en un momento, y habla con él un segundo antes de que se produzca. Que además él no va a estar. De todas maneras, ese discurso en plena Italia fascista, con los pactos lateranenses a cuestas tal, es inverosímil. No se podía dar ese discurso. No se hubiera tolerado. Le cuesta el capello si produce un discurso así en aquel momento. Bueno, tal y como aquí cuenta, es un discurso casi privado con la familia. Sí, está la familia. Es una ceremonia. Eso es verdad. No es un sitio público, es dentro de la iglesia, digamos, bajo techo. Esas cosas, ¿sabes lo que de dijo el cardenal refugio, fulano el otro día? Que no sé qué, sí, pero queda para lo que se ha comentado. Y digamos que es una cosa que no ha visto a la prensa, que es fundamentalmente, y por tanto eso no trascendería de ese círculo. En la película nunca sale el Papa. No, nunca. Nunca, eso está elegido. Es una sombra que eso es una opción. gravita, ¿no? Pero... Es una opción de la película. No, hombre, Pero, se ahorran una complicación porque tendrían que haber salido, si no recuerdo mal, 3. O sea que hubiera sido lioso si hubieran salido desde el principio los que hay en cuenta. Claro, porque el que muere cuando van al porque Pío XII lo nombraron el 39, o sea que el que hay en la última escena, todavía en la última escena, no es todavía Pío XII, es Pío XI. Yo la verdad es que no sé quién fue el papa anterior a Pío XI. Y la escasez de monjas... Pío XI sería. No, hombre, no forzosamente. No, creo que Pío era XI. Pío XI y el anterior era León XIII, creo. Yo es que no, de papas no sé mucho. Pero me suena haberlo visto en algún momento y era algo así. Ahora, la película, curiosamente, apunta una serie de temas conflictivos dentro de la Iglesia muy de hoy. Que la mayoría Por ejemplo, siguen lo siendo del celibato conflictivos. eclesiástico, que en definitiva pues está ahí. O la posición frente al aborto. O el aborto. Claro, lo del aborto, porque bueno, él dice que sí, machacan el cráneo a su sobrino, pero al mismo tiempo él se queda tocadísimo por eso. Si tienes Está en cuenta toda la película es del 63, que trata de acontecimientos que los más recientes son del 38, y miras esa actualidad, te da la sensación de que no se han movido que nada mucho. nuevo bajo el sol. No se ha movido. Lo cual es un comentario implícito. Tampoco, que claro, pero fíjate la fuerza que tiene, como decía Clara, que eso es verdad, porque ¿por qué tiene que decidir él? El otro es hermano suyo también. ¿No? Usted es sacerdote, bueno, como si Bueno, el otro jugador de cricket. El otro le cede como mayor autoridad en por estas eso, pero materias, porque es sacerdote, le da la autoridad, pero somos hermanos los dos. Pero eso, otro tipo yo la quiero. Pero eso porque el hermano es católico, si el hermano hubiera Y sido ateo. hay una cosa que, por Y él desgracia, nunca está sí ha convencido de que cambiado. haya obrado bien. Y es, en ningún momento. por medio, entre aquella iglesia y esta ahora, está el Concilio Vaticano. Claro. Y está la desaparición del latín. Y está la desaparición de todos estos elementos fantásticos, coreográficos. Esto sí ha cambiado. Sí, hombre, desde luego ahora sería Y se echa de muchísimo menos. más fea y menos espectacular todas las Todas las ceremonias. escenas, Ese arranque de la película, que el es arranque, maravilloso, sí, las columnas, las campanas, los rojos y los azules, bueno, eso tiene... desde luego, Eso después de Es Eso se el ha perdido en la Vaticano. 23 ya no es. una misa de ahora a Preminger no le vale la pena ponerse a ponerla en escena porque no le hace gracia. En cambio, esto era como poner en escena una ópera, prácticamente. Porque además Preminger subraya mucho las Hombre, y escenas además se de coge suntuosidad vaticana, ¿no? a coros realmente Los buenos coros, y que cantan bien. Mantiene No esas escenas, como a menudo mucho ocurre. tiempo a riesgo de detener el relato de la película, ¿no? Hace Y hincapié dando en ese ello, por ese este lado. ritmo del lado solemne que tenía Esta la solemnidad le Iglesia gustaba y que- muchísimo, y que- Solo hay algo que a mí me extraña, después de haberla visto varias veces, que dado el metraje que tenía, que haya aguantado. Cuando van a ver si ven a la hermana, van a un music hall, un cabaret de estos, un teatro de variedades. Esa Y primera ponen un parte número es entero.
termina ese número, empieza otro y entonces... A mí me llama la atención. No es mi hermana. Sí. ¿Por qué mantiene? Después de ver todo yo nunca lo eso, entendí, no porque no me guste, pero dices, hombre, puedes llegar un poco antes, aplaudes, bueno, ahora saldrá ella. Parece de otra película. Sí, no, yo creo que es por una cosa que, un pegote, ¿no? curiosamente, las canciones tienen la manía de no subtitularlas nunca. En las canciones, a menudo, dicen algo, significan todo. La canción esa que hay, que es la rivalidad y es todo el número que están haciendo, de que los que vienen de la guerra y se han acostumbrado a las parisinas, es la demostración de que nosotros las americanas también nos atrevemos a todo y estamos estupendamente y que se olviden de... Yo creo que es un elemento...